Estaba en mi cocina, tomando el café que le había preparado, desplazándose por su teléfono como si yo no existiera. Le pregunté, con suavidad, si podía ayudarme a configurar un curso en línea. Sonrió sin siquiera mirarme. Mamá, vamos. Eres demasiado vieja para aprender estas cosas. Estás prácticamente caducada. Solo relájate, espera tu pensión y déjame manejar las cosas de ahora en adelante. Lo miré, atónita. No lo decía como un chiste. Lo decía como un hecho. Como si hubiera pasado mi fecha de vencimiento y debería quedarme al margen. Fue entonces cuando supe, no iba a dejar que mi propio hijo escribiera mi final. Sus palabras no solo dolieron, me vaciaron. Como un vacío succionando el aire de mi pecho. Me quedé allí con la taza aún caliente en mis manos, mi boca entreabierta, mientras él seguía enviando mensajes a alguien, completamente despreocupado. Ni siquiera notó que no me reí, que no dije nada en respuesta. Esa fue la peor parte. No el insulto. La indiferencia. Me dio una palmadita en el hombro como si fuera un cojín desgastado y se fue al trabajo, gritando, «Te amo, mamá», como si eso cubriera el veneno que acababa de deslizar en mi corazón. Cuando la puerta se cerró con un clic, no lloré. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de un silencio que zumbaba más fuerte que el tráfico. En la pared colgaba una foto nuestra de hace años, Javier a los 13, radiante en su primera feria de ciencias. Yo estaba a su lado, orgullosa como un amanecer. Solía pensar que era invencible. Ahora estaba caducada. Miré mi café. Todavía lleno. Todavía caliente. Lo tiré en el fregadero. No sabía qué sentir, enojo, vergüenza, tristeza. Pero debajo de todo, un pensamiento resonaba más fuerte que nada. Todavía estoy aquí. Puede que no sepa Python o cómo usar la nube, pero sé cómo aprender. Aprendí a sobrevivir al cáncer de mi esposo, a reconstruirme tras despidos, a mantener comida en la mesa cuando la renta se atrasaba. No me rendí entonces. No me voy a rendir ahora. No mientras aún tenga aliento en mi cuerpo. No cuando mi propio hijo piensa que estoy acabada. Mi nombre es Elena Navarro. Tengo 62 años. Vivo sola en una casa amarilla descolorida a las afueras de Málaga, España. El porche delantero se hunde un poco, y el buzón se inclina como si también estuviera cansado. Pero es mía. Yo corto el césped, reparo las canaletas cuando tienen fugas y pinto sobre las manchas de agua en el techo como siempre he hecho. Mi esposo, Roberto, falleció hace 4 años, cáncer de páncreas. Tuvimos 38 años juntos. Algunos buenos, algunos silenciosos, algunos duros. Después de que falleció, llené el silencio con trabajo. Hasta la primavera pasada, cuando la clínica dental donde había sido recepcionista durante 11 años me reemplazó con una tableta y una aplicación. Dijeron que no era personal. Solo eficiencia. Javier tiene 34 años ahora. Es un desarrollador de software senior. Habla en siglas que no entiendo y llama al código elegante como si fuera poesía. Vive en un rascacielos en el centro con ventanas de piso a techo y conduce un coche negro brillante que cuesta más que mi casa y todo lo que hay en ella. Cría a ese chico con guisos de atún, ropa de segunda mano y oraciones. Salté citas al dentista para pagar sus campamentos de tecnología de verano. Me quedé despierta hasta tarde cuando lloraba por la tarea de matemáticas. Lo hice todo porque creía en quien podría llegar a ser. Pero ahora, me he convertido en algo más a sus ojos. Una reliquia. Una responsabilidad. Una mujer que una vez sostuvo el mundo entero con manos callosas y cinta adhesiva, ahora vista como demasiado vieja para entender cómo encenderlo. Después de esa conversación con Javier, no volví a mencionarlo. No pedí ayuda, no porque aceptara lo que dijo, sino porque no quería que me viera intentarlo. Quería hacerlo en silencio. Sola. Así que esperé hasta las noches, cuando la casa estaba tranquila y nadie podía juzgarme. Desempolvé el viejo portátil que Roberto usaba para pagar facturas y revisar resultados de fútbol. Tardó 20 minutos en encender, resoplando como un perro viejo, pero se encendió. Eso fue suficiente. Empecé con YouTube. Había vídeos para todo, cómo usar Google Drive, cómo escribir correos, cómo solucionar una pantalla congelada. Pausaba y rebobinaba más veces de las que podía contar.
A veces olvidaba lo que acababa de aprender en una hora. Pero seguía adelante. Luego encontré un curso en línea gratuito, Conceptos básicos digitales para principiantes. Estaba hecho para adultos mayores, impartido por una mujer paciente con una voz suave y un suéter que me recordaba a mi madre. Me inscribí esa noche. Mantuve un pequeño cuaderno de espiral a mi lado. En la portada, escribí con marcador negro en negritas: cosas que me niego a morir sin aprender. Dentro había páginas de contraseñas garabateadas, pasos para abrir Zoom, notas sobre formatos de archivo y pequeñas estrellas junto a cada tarea que dominaba. Se sentía como aprender a caminar de nuevo, pero al menos esta vez, nadie esperaba que lo hiciera. Y aún así, detrás de cada error o tropiezo, la voz de Javier resonaba. Eres demasiado vieja. Estás prácticamente caducada. Lo dijo una vez. Lo escuché 1000 veces. Pero en lugar de dejar que me detuviera, dejé que me impulsara. Cada clic equivocado, cada mensaje de error, cada pestaña que cerraba accidentalmente, me esforzaba más. A veces, a las 3 de la mañana, miraba alrededor de mi sala de estar tenuemente iluminada y me preguntaba qué estaba haciendo. Pero luego abría ese cuaderno, miraba todo lo que había escrito, y recordaba. Esto no se trataba de aprender Excel. Se trataba de reclamar la parte de mí que creía que aún podía crecer. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me convenciera de lo contrario. No siempre tuve miedo de aprender. Hubo un tiempo en que creía que podía hacer cualquier cosa, hasta que la vida me enseñó lo contrario. No con un golpe, sino con una erosión silenciosa. Cuando Javier tenía 12 años, quería construir un robot para la feria de ciencias de la escuela. El kit venía con instrucciones gruesas que parecían un idioma extranjero. Pero me senté con él en la mesa del comedor todas las noches durante 2 semanas, con una linterna en la boca mientras sostenía cables y rezaba para que no quemáramos la placa de circuitos. Ganó el segundo lugar. Hice un cartel para él la noche antes de la presentación. Cosí cada letra a mano. Todavía recuerdo la expresión en su rostro cuando lo vio, como si no pudiera creer que alguien lo amara tanto. En ese entonces, me llamaba genio cuando arreglaba la lavadora con cinta adhesiva y un cuchillo de mantequilla. Pensaba que podía hacer cualquier cosa. Y yo también, hasta que comencé a encogerme para satisfacer las necesidades de todos los demás. Una vez tuve sueños. Quería ir a la universidad, estudiar psicología. Tal vez convertirme en consejera. Pero Roberto perdió su trabajo justo después de que Javier nació. Necesitábamos dinero, rápido. Así que tomé turnos dobles como camarera, luego como recepcionista. Siempre con un pie en el agotamiento, el otro en la responsabilidad. Cambié libros de texto por tarjetas de tiempo. Títulos por pañales. Pero nunca lo resentí, no de verdad. Porque creía en el chico que estaba criando. Me decía a mí misma, algún día, él verá cuánto di para que pudiera prosperar. Y tal vez lo hizo, por un tiempo. Pero en algún momento, dejé de ser una persona y me convertí en un personaje secundario en su historia. La que llama para preguntar si la computadora está rota o necesita ayuda para encender el televisor. No conoce a la mujer que una vez se quedó despierta hasta el amanecer ayudándolo a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad, que lo consoló en cada ruptura, que remendó los pantalones de su dormitorio universitario con hilo tan fuerte que nunca se rompieron de nuevo. Ya no la ve. Solo a alguien fuera de lugar. Solo a alguien que envejeció más allá de su valor. Solo a alguien, caducada. La noche que construí mi primera hoja de cálculo automatizada sin ayuda, me senté en la cocina con la luz sobre la estufa zumbando débilmente. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad como una victoria suave. Había descubierto cómo usar fórmulas, básicas, sí, pero funcionaban. Los números se movían. Las celdas se actualizaban solas. Y lloré. No fuerte. No desordenado. Solo un flujo silencioso de alivio por mis mejillas. No era orgullo. Ni siquiera se trataba de la hoja de cálculo. Era lo que la hoja de cálculo significaba. Significaba que no estaba rota. No estaba acabada. Javier había dicho que era demasiado vieja. Pero esa noche, supe algo más profundo que cualquier insulto que pudiera lanzar. No era demasiado vieja. Solo estaba sin invitar.
sin invitar a un mundo que se mueve rápido y deja atrás a los lentos. Un mundo que elogia aplicaciones brillantes y olvida las manos que prepararon las comidas, manejaron los traslados, pagaron las facturas. No tenía nada que ver con la edad. Tenía todo que ver con lo fácil que es olvidar la fuerza de mujeres como yo, mujeres que se adaptan porque siempre hemos tenido que hacerlo. Cerré el portátil y puse ambas palmas planas sobre el mostrador, anclándome. Tal vez aún no era experta en tecnología. Tal vez no era rápida. Pero estaba aprendiendo. Me estaba presentando por mí misma por primera vez en años. Y en ese momento, supe algo que Javier no sabía. No estaba caducada. Estaba apenas comenzando. Una noche, mientras navegaba por un foro para aprendices de tecnología mayores de 50, me topé con un anuncio que decía, IA para profesionales mayores, no es demasiado tarde para aprender. Casi me reí. Sonaba como un truco de marketing para jubilados que apenas sabían cómo enviar un correo. Pero algo en mí se detuvo. La palabra profesionales se sentía generosa. Como una invitación. Como si tal vez no hubiera quedado fuera de la conversación todavía. Hice clic. Era un curso piloto financiado por una organización sin fines de lucro que quería diversificar la fuerza laboral de IA, no solo por género o etnia, sino por edad. Creían que las mentes mayores aportaban contexto, precaución y profundidad ética a la tecnología. Que hacíamos preguntas que los desarrolladores más jóvenes ni siquiera pensaban en hacer. Me inscribí sin decírselo a nadie. No quería escuchar otra versión de tú, IA. Las primeras lecciones fueron abrumadoras: jerga técnica, redes neuronales, sesgo de datos, conjuntos de entrenamiento. Pasé horas volviendo a ver módulos, tomando notas, pausando cada 5 segundos solo para procesar. Pero poco a poco, comencé a ver algo que no había visto en décadas. Era buena en esto. No en la programación, no en las matemáticas, eso venía más lento. Pero cuando se trataba de detectar vacíos, identificar cuando un modelo de entrenamiento reflejaba sesgos raciales o de género, o cuando un sistema tomaba decisiones que no tenían sentido en el mundo real, era aguda. Veía cosas que otros pasaban por alto. En una tarea, señalé un bucle de retroalimentación en un sistema de chatbot que sutilmente ignoraba más a menudo a usuarios identificados como mujeres. Mi instructora me envió un correo personalmente. Este es el tipo de perspicacia que nuestro campo necesita más. No pares. Y no lo hice. Por primera vez en años, me sentí no solo útil, sino valiosa. Mis ojos no me estaban fallando. Finalmente estaban siendo usados para algo que importaba. Su nombre era Marta. 61 años. Aguda, ingeniosa y completamente indiferente a cualquiera que la subestimara. Nos conocimos en el chat grupal del curso de IA. Era la única que escribía en mayúsculas, no por confusión, sino por confianza. Nos mensajeábamos a menudo, intercambiando notas y ánimos. Una noche, después de que señalé otro vacío ético en un estudio de caso, me envió un mensaje privado. ¿Alguna vez pensaste en hacer esto de verdad? Podría usar a alguien como tú. No sabía a qué se refería. Me explicó que trabajaba en una startup llamada Lumina Tech. Estaban construyendo sistemas de IA responsables para la salud, asegurando que los algoritmos no discriminaran por edad, género o raza. Su equipo de control de calidad y pruebas de usuario necesitaba a alguien que pudiera ver lo que las máquinas no veían. Alguien con paciencia, perspicacia, perspectiva. Le dije que no estaba calificada. Me dijo que eso es lo que dicen todos los mejores candidatos. Una semana después, estaba en una entrevista por Zoom. Una semana más tarde, estaba firmando documentos de incorporación. Comencé a tiempo parcial. Remoto. Horas flexibles. El trabajo era detallado: probar resultados, ejecutar escenarios, documentar fallos. Me encantaba. Me recordaba a la costura, ajustes pequeños y precisos que hacían una gran diferencia. En 3 meses, estaba liderando las pruebas de control de calidad para el lanzamiento de un modelo importante. Estaba en canales de Slack con personas que tenían la mitad de mi edad, y me mantenía firme. Una tarde, Marta me mensajeó de nuevo. No solo estás sobreviviendo aquí, Elena. Estás moldeando esto. Tenía razón. Ya no solo me estaba adaptando,
estaba ayudando a crear sistemas que me sobrevivirían. Sistemas que necesitaban a alguien como yo, que había vivido lo suficiente para entender los matices. Alguien que sabía lo que significaba ser mal juzgada por una máquina, o por un hijo. Todavía había noches en que dudaba de mí misma. Todavía había momentos en que tropezaba con actualizaciones o olvidaba teclas de acceso rápido. Pero ya no veía eso como prueba de que no pertenecía. Lo veía como prueba de que aún estaba creciendo. Y en un mundo que intentó jubilarme demasiado pronto, eso se sentía como una revolución. Un año después, me senté en una mesa de conferencias pulida bajo el suave zumbido de las luces de la oficina de Lumina Tech, revisando un nuevo módulo de IA para soporte de triaje clínico. Mi nombre estaba en la presentación. No enterrado en los agradecimientos, en la parte superior. Especialista líder en control de calidad, Elena Navarro. Me habían ascendido unas semanas antes. Sin globos, sin fiesta. Solo un tranquilo reconocimiento del director técnico y un alcance de trabajo más amplio que finalmente coincidía con el esfuerzo que había estado poniendo durante meses. No me importaba el título. Lo que importaba era que me escuchaban. Mis sugerencias, antes tentativas, susurradas a medias, ahora estaban dando forma a la trayectoria de la empresa. Mi retroalimentación sobre un despliegue reciente le ahorró a Lumina más de 2 millones de euros en posibles responsabilidades. Los inversionistas conocían mi nombre. También los ingenieros. Y esa voz en mi cabeza, la que solía repetir las palabras de Javier, se había silenciado. Hasta que no lo estuvo. Abrí el informe semanal de incorporación para revisar nuevos empleados. 3 nombres adentro. Mis ojos se detuvieron. Javier Navarro, consultor de software, contrato a indefinido. Al principio, pensé que era una coincidencia. Luego, Recursos Humanos me reenvió su currículum para referencia interna. Misma fecha de nacimiento. Mismo título. Mismo hijo. Miré la pantalla, el corazón latiendo fuerte. Él no sabía que trabajaba aquí. Nuestra última conversación real había sido ese día en la cocina. Desde entonces, intercambiamos algún feliz cumpleaños o mensaje navideño, pero nada real. Nada honesto. Pedí a Recursos Humanos las notas de desempeño de su último empleador. Procedimiento estándar para líderes de equipo revisando nuevos talentos. Las notas eran educadas pero claras. Técnicamente hábil. Dificultades con la colaboración. Despectivo con la retroalimentación. Tiende a dominar reuniones. Me recosté en mi silla. No era personal. Pero era poético. El chico que una vez me dijo que era demasiado vieja para aprender ahora estaba en la puerta de una empresa moldeada por mi visión, sin saber que yo había ayudado a construir la cerradura que tal vez no podría abrir. No dije nada. Ni a Marta. Ni a Recursos Humanos. Ni a Javier. Todavía no. A veces el silencio tiene más poder que cualquier discurso. Y estaba aprendiendo a usarlo bien. 2 semanas después, se tomó la decisión. Silenciosamente. Profesionalmente. Recursos Humanos lo llamó no renovación de contrato. Javier no había llegado a tiempo a las sincronizaciones de equipo. Ignoró la retroalimentación de sus compañeros. Hablaba por encima de los desarrolladores junior. Era el mismo patrón de su trabajo anterior, solo un nuevo escenario. Una nueva audiencia menos dispuesta a excusarlo. No moví hilos. No susurré advertencias al oído de nadie. Solo observé. Observé cómo el hijo que una vez me dijo que era demasiado vieja para ser útil repetía los mismos errores, excepto que esta vez, estaba rodeado de personas que no le debían nada. Que no recordaban al chico brillante que solía ser. Solo veían lo que él les mostraba, orgullo sin presencia. Confianza sin cuidado. La mañana en que Recursos Humanos finalizó su salida, regresaba de una revisión de diseño, con una impresión bajo el brazo, cuando lo vi parado en el vestíbulo. Sostenía una caja. La misma caja de cartón que dan a todos cuando la historia termina antes de lo esperado. Un enredo de cables, una botella de agua, su placa de nombre, algunos papeles dispersos. Parecía un hombre que finalmente había escuchado la palabra no y no sabía dónde archivarla. Cuando me vio, su rostro cambió. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, parpadeando como si hubiera salido de un sueño que olvidó tener.
Me detuve, lo miré a los ojos y respondí con calma. Oh. Trabajo aquí. ¿No te lo dijo nadie? Abrió la boca, probablemente para explicar, para retroceder, pero no salió nada. No ofrecí una sonrisa. No ofrecí consuelo. Solo asentí y pasé junto a él, mis tacones resonando suavemente sobre el suelo de baldosas. Cada paso firme, deliberado, final. Y en ese momento, no me sentí vengativa. No me sentí presumida. Me sentí vista. No como madre. No como una mujer que necesitaba validación. Sino como alguien que había resurgido del lugar donde me dejó. Alguien que había construido algo sólido. Algo que él ya no tenía el poder de deshacer. Se fue en silencio. Sin disculpas. Sin rabietas. Solo el lento arrastre de sus pasos detrás de mí mientras las puertas de vidrio se cerraban susurrando entre nosotros. Y yo, caminé hacia el ascensor. Insignia sujeta a mi blusa. Hombros cuadrados. Cabeza alta. No hice nada de esto para humillarlo. No ascendí en los rangos para probar que era mejor, o para ganar alguna guerra invisible entre generaciones. Pero tal vez, solo tal vez, es justo. Justo que la mujer que una vez descartó como caducada, ahora tenga influencia en el mismo mundo que él pensó que era solo suyo. Justo que la madre que subestimó ayudó a moldear una empresa con valores a los que no pudo adaptarse. Justo que aprendiera de la manera difícil, el respeto no se debe por la sangre. Se gana por cómo tratas a las personas cuando piensas que están por debajo de ti. No necesitaba un discurso. No necesitaba un reconocimiento. Porque la verdadera victoria no fue verlo salir. Fue saber que me quedé. Que aprendí. Que crecí. Que estuve en un espacio donde nadie pensó que pertenecía, y lo hice mío. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, miré mi reflejo en la pared de metal cepillado. Mayor. Más sabia. Completa. No recuperé mi dignidad para hacer una declaración. La recuperé porque había olvidado que tenía derecho a hacerlo. ¿Y ahora? Ya no estoy pidiendo que nadie me vea. Porque me veo a mí misma. Totalmente. Finalmente. Y eso es más que suficiente. Nunca somos demasiado viejos para crecer, solo demasiado ignorados. Eso es lo que he llegado a entender. Hablan del envejecimiento como si fuera un lento desvanecerse hacia la invisibilidad. Como si la utilidad tuviera una fecha de vencimiento. Como si ser madre significara que tu historia de vida termina una vez que comienza la de tus hijos. Dicen que las madres sacrifican todo. Pero nunca hablan de lo que pasa cuando ese sacrificio es descartado. Cuando las manos que una vez construyeron el mundo detrás de alguien son apartadas como irrelevantes. Cuando todo lo que has dado se vuelve invisible simplemente porque dejaste de ser necesaria. Javier no me rompió con sus palabras. Reveló las partes de mí misma que había permitido que se encogieran. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida. Porque no me levanté para desafiarlo. No me sumergí en un nuevo aprendizaje, noches tardías, clics inciertos y cursores parpadeantes solo para decirte lo dije. Me levanté porque recordé que aún importo. Me levanté porque la vida no termina a los 60. Porque la curiosidad no se jubila. Porque el valor no se evapora cuando el mundo deja de pronunciar tu nombre. En algún lugar entre hojas de cálculo y mensajes de Slack, la encontré de nuevo, a la mujer que cosía carteles para ferias de ciencias, que arreglaba lavadoras con cinta adhesiva, que soñaba con tener su propio escritorio con su nombre en él. Y ahora lo tengo. Así que no estoy amargada. Solo terminé de ser bogada. Porque todavía estoy aquí. Todavía aprendiendo. Todavía creciendo. Y finalmente, vista. Por la única persona que realmente necesitaba verme de nuevo. Yo.